No, yo no participé. Usted no participó, No así participé. que zafó de la 200 UR. Sí. Después vamos a hablar del yo tema. quiero destacar el tema. Es una Sí. buena, me parece. Sí, a mí, sí, de mi claro que lugar, es buena. es una obvio. muy buena señal del Sí, Ministerio de Salud Pública, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, claro. ¿Cómo lo evalúa Nicolás vos? Independientemente de la cuestión política que se generó, de la situación concreta y todo, está bien. Que el Ministerio de Salud Pública sancione al Parlamento por aglomeración, a mí me parece que Es una buena señal. Es una buena señal. A mí me parece una buena señal del Ministerio de Salud Pública. Ahora hay que ver quién lo paga. Exacto. Era la duda anoche que circulaba, ¿no? ¿Quién lo paga? Y bueno, no lo sé. No. La multa es institucional. Exactamente. Capaz que hay acuerdos políticos ahí. Es difícil hablar de esta situación porque fue una situación muy dolorosa. Muy puntual, dolorosa. Que involucra sentimientos cruzados. Exacto. Entonces es difícil opinar sobre. Pero hay responsabilidades también, o sea, Sí, claro. todos los Obvio. velorios que han habido Sí, en sí. estas situaciones y las familias que han Sí. tenido que tomar recaudos y protocolo para cuando tienen que velar o enterrar a sus seres queridos, bueno. Sí, claro. Sí, es muy difícil cargar las tintas ahora. Claro, es claro. un dato de la realidad. Totalmente. Pero a mí como señal política me pareció importante. Sí, ¿no? seguramente. Está bien, capaz que hay una negociación política en ciernes a nivel del Parlamento, o que se tendrá que dar o no, pero digo, es otro capítulo que podemos analizar. Pero, Alguien va a pagar los platos pero el rotos. titular de ayer del Ministerio de Salud Pública sancionando el Parlamento por aglomeración, Sí. a mí me parece que es una señal clara, importante, concreta. Totalmente. Desde lo simbólico me parece claro. muy importante, digamos, ¿no? Sí. Nicolás, hay muchos temas para hablar, por supuesto. Muchos. Tenemos un Sí. montón, una agenda pero como tenemos la posibilidad de conversar generalmente continuo contigo, a veces Cotidianamente lo hacemos. Exactamente. Pero hay una preocupación que no es solo tuya, es preocupación de muchos legisladores y también preocupación de la población, el aumento significativo de la pobreza en San José que se ve día a día. Sí. La frase tuya de los dos estadios Castro Martínez La Guarda pega en lo más íntimo, choca, duele realmente. ¿Qué tenés para decirnos de este tema? El otro día lo planteamos exactamente. en el Parlamento. Nosotros muchas veces los diputados del interior lo que tratamos de hacer es de bajar a tierra en el Parlamento con los temas del departamento, discusiones que a veces están en otra órbita. Muy abstractas, Sí. o que son muy de la órbita capitalina. Decir, bueno, en nuestro departamento está pasando esto. Y llevarlo a tierra. Concretamente, lo que pasa en San José, esto que vos decías, Pedro, del aumento que estamos viendo de la pobreza en todo el departamento. Yo decía que no es en San José de Mayo o solo en Ciudad del Plata, que es de donde más nos llegan los reclamos, porque también desde Silda, Ciudad del Plata, todo el departamento se ve eso. La imagen es clara, o sea, en un año en San José pasaron a la pobreza en el entorno de 6.000 personas. 6.000 personas. Por eso yo decía, es el equivalente a 2 estadios Castro Martínez La Guarda llenos, para hacernos una gráfica, una idea, para graficarlo, exactamente, una idea para global de eso. Y eso es una realidad que está viviendo mucha gente. Nosotros lo decíamos ahí también. Hay una imagen clara que a mí me quedó porque me lo decía un vecino. Me decía, son las 2 de la mañana y yo estoy en casa acostado, miro el techo y no me puedo dormir. Sí, claro. Dice, escucho las campanas de la iglesia que suenan las 3 y no me puedo dormir. Dice, son las 4 y no me puedo dormir. Dice, porque no sé cómo voy a pagar el alquiler. Estoy en el seguro de paro, no sé cómo voy a pagar el alquiler. Tengo la UTE, tengo los 2 gurises chicos. Dice, y esto jode. Y bueno, y eso creo que es la imagen de lo que significa también, o de vivencias que nos pasan a muchos. Es la situación. Es la situación. Claro. Y estás hablando de alguien que está en el seguro de paro, que a lo mejor algo recibe, algo percibe. Claro, Hay exacto. cuánta gente que no percibe absolutamente nada. Claro, el que perdió el trabajo, el que no tiene un ingreso, son situaciones dolorosas. Y que nosotros eso lo veníamos advirtiendo y lamentablemente creemos que esto va a tender a seguir porque Uruguay tiene que tener políticas para evitar eso.
Han habido estudios de la CEPAL, por ejemplo, que marcaban que Uruguay estaba en el último lugar del ranking. Exactamente. Sin embargo, nosotros vemos que hoy el gobierno y el presidente marcó un camino y va firme por ahí. Así se lo manifestó a los senadores que tuvieron reunión con él, así lo viene marcando. Hay discrepancias también con el grupo asesor científico, Sí. Que lamentablemente estaría cerrando una etapa, digo lamentablemente por el trabajo que viene haciendo y que para nosotros ha sido excelente y que fue una creación de este gobierno, y nosotros siempre dijimos que eso ha sido muy positivo. Entonces, en este momento de crisis, de esta situación, creo que el presidente está optando por el camino de quedarse solo, y eso no ayuda a salir de esto, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, voy a utilizar los argumentos del propio presidente también. ¿Cuánto más, es contrafáctico, lo tengo claro, pero sí, cuánto más se podría haber generado de pobreza y cuánto más complejo hubiese sido la situación si efectivamente hubiésemos ido a un lockout? El lockout, como si el objetivo que tiene, primero es reducir la movilidad para evitar el aumento de los contagios. Por y tanto, ir también evitando las muertes. Yo voy a hacer una pregunta, te voy a Sí. interrumpir, porque en realidad se ha hablado de un primer momento del lockout y se ha hablado de un momento del toque de queda. ¿No hay una forma media de llamarlo? Bueno, pero claro, ¿No hay una forma media en la que no tengamos que recurrir a la policía? Mirá, pero exactamente, es que ahí hay se hace una falsa oposición. Cuando se dice tenemos que reducir la movilidad, se nos plantean, bueno, pero no podemos poner a la policía en la calle, no queremos un estado policial. Pero hay un camino intermedio. Nosotros en marzo del año pasado y en abril no teníamos un estado policial, no teníamos toque de queda, no teníamos cuarentena obligatoria. Sin embargo, la movilidad era mucho menor. ¿Por qué? Porque había un mensaje único. El presidente se sentaba en la conferencia de prensa y decía, muchachos, acá la cosa está complicada, el que se pueda quedar en su casa, que se quede, y tenemos que aguantar. Ahora el mensaje es contradictorio. Es contradictorio. Aumentan las muertes, aumentan los casos positivos, aumentan las muertes, y lo que a mí más me preocupa de esto es cómo se naturaliza. Se naturaliza la muerte. Se naturaliza la muerte de 60 personas por día. 60 personas por día. Son números que duelen realmente, lo manejamos todos los días. Todos los días, mirás el informativo y decís, hoy 63, mirá, uno más, dos más que ayer, mirá, 58, bajó un poquito, como si fuera la cotización del dólar. Ya estamos arriba de los 4.000 y pico, ¿no? Que se nos ha Claro, pero estamos hablando del dolor de la familia, sí, claro, lo que nos ha tocado estar en esta situación. Claro. Vos sabés lo que es. es. Totalmente. Entonces no podemos naturalizar eso. La forma de no naturalizar, bueno, hay que evitarlo. Para evitarlo, y lo dicen todos los científicos, hay que bajar la movilidad, no hay misterio. Bajar la movilidad tiene un costo económico. Si yo te digo, Pedro, quédate en tu casa, y vos decís, bueno, pero yo tengo que pagar las cuentas. Bueno, no le cobren las cuentas a Pedro por este mes para que se pueda quedar en la casa. 3 semanas estamos hablando, porque estamos hablando de 3 semanas. No estamos diciendo vamos a confinarnos 1 año y medio. Es un tema que se viene manejando desde mayo, semanas, junio. Claro, porque el blindemos abril, que no se blindó, el blindemos mayo, que no se blindó, el blindemos junio. Por ahora no. No está haciendo. No. ¿Y eso qué es? Enfermedad, muerte, o sea, es lamentable. O sea, pobreza. En resumen, para la oposición hay un mal manejo de la pandemia. En este momento sí, yo creo que la reunión con el grupo de seguimiento no fue satisfactoria. Se dijo no, para nada, porque todo, o sea, lo que se tiene que aplicar para esto se ha dicho que no se va a hacer. A ver, no lo dice la oposición cuáles son las medidas que habría que tomar, lo dice el grupo asesor científico. Por eso las contradicciones que están habiendo hoy con el presidente. Y vos me preguntabas, Bruno, que me decías respecto a la pobreza, cómo se podría frenar. Y les quiero poner un ejemplo claro de esto. El otro día se hizo en San José el sorteo de las 630 oportunidades laborales. Eso para el que no tiene trabajo es un paliativo, es una ayuda. No es la solución
de fondo. No, además está previsto como un paliativo también. Pero un empujoncito, pero, el empujoncito claro, de cacha por 6 meses. Pero es un empujón, es una ayuda, es un alivio. Ayuda. ¿Cómo se financia eso? O sea, ¿de dónde surgen los recursos para generar esas oportunidades laborales? Surge del fondo coronavirus. ¿Que cómo se financia? Es un impuesto provisorio por 4 meses a los impuestos, a los sueldos mayores de 120.000 pesos, ¿no? Pero a los sueldos públicos mayores de 120.000 pesos. Los privados no aportan al fondo coronavirus, fondo que después se utiliza para generar esas oportunidades laborales. Para ser bien gráfico y poner un ejemplo concreto, y yo siempre insisto con este ejemplo porque es claro, el gerente de Antel hoy está aportando, el gerente de Claro no aporta, el gerente del Banco República aporta, el gerente del Banco Santander o del Itaú no aporta. ¿A qué voy con esto? En una crisis como la que estamos viviendo, todo este marco de pobreza que estamos viviendo, hay gente que la sufre, hay gente que realmente vive la crisis, hay otro sector que no sufre la crisis, y hay otro sector que tiene ganancias. Hay algunos que ganan, sí. Y eso hay que decirlo. Acá, en este momento de crisis, claro, hay sectores que están teniendo ganancias mayores que las que tenían. ¿Eso está mal? No, no está mal, pero es un dato de la realidad. Vos hablabas hoy de las exportaciones de soja. Es un sector que está ganando. Sí, muchísimo dinero. Entonces, pasamos del ejemplo del vecino que no se puede dormir en la madrugada porque no puede pagar el alquiler, que vive acá, cerquita, al vecino, al sojero que está millones de dólares. Al sojero en su momento. A él que sea. En su momento el arrocero. El arrocero. O sueldos privados, que en Uruguay hay, de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, de 3 millones de pesos. ¿Está mal? No, no está mal. Pero en estos momentos de crisis no pueden aportar un poquito de sus ganancias. Un poquito de sus ganancias por 4 meses. Para poder reducir la movilidad, para que aquel que no tiene nada se pueda quedar en la casa, para poder evitar muerte, para poder generar más oportunidades laborales. ¿No se puede aportar un poquitito de las ganancias? Es decirle, entonces los mensajes ahí son confusos. Porque al que está más en la luna, yo le digo, bueno, estamos en crisis, es mundial, es la pandemia, tenemos que aguantarnos, hay que aguantarse, es lo que nos tocó. Y como dicen, al Maya Oro, al que está creciendo, al que está... Tranquilo, muchacho, que a ustedes no les vamos a pedir nada. Cero. Entonces, eso es parte del manejo de la pandemia también. Sí, sin duda ahí tenemos unos cuantos mensajes que después lo vamos a leer aquí, pero es un tema complejo, porque hemos tenido las dos campanas, hemos tenido las dos versiones, lo de frenar al país, también es el otro argumento, lo de cómo hacemos para el que trabaja de la diaria, de que sale a trabajar. Déjame hacer una pregunta a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo viene lo del móvil? Seguimos nosotros. Bien. Tenía que ir la... bien. No. Sí, había pactado un móvil para las 10, pero ya quedó. No, está bien. No. Perdón que pregunte al aire, pero... Por las dudas, sí, no, está bien. Sin dudas que es un tema que tiene una doble lectura, cuando se mezcla la salud con la economía. Ahí es cuando... Es que estas cosas van juntas por eso, porque lo que te decía... porque creo que el uruguayo, del primero hasta el último, le duelen las muertes, prioriza la salud, pero se mezcla con la economía, se mezcla con lo otro. Y ahí es cuando viene el tema. Claro, estamos en una situación en que hoy, para cuidar la salud, el bajar la movilidad, que es la única herramienta que tenemos para que avance el proceso de vacunación, o sea, por eso el tiempo, o sea, de 3 semanas, o sea, 3 semanas, avanza la vacunación, bajar los casos y más o menos ahí poder retomar. Es lo que plantean, hablándolo en criollo, no en términos científicos. Pero claro que está atado a la economía. Claro que por eso nosotros decimos el manejo de la pandemia es lo sanitario, pero es lo económico también, y es lo social, y son todas estas medidas que por eso nosotros insistimos, y el otro día lo llevamos en el Parlamento, demostrar, bueno, esto está pasando en el territorio, esto pasa en San José, que se sepa, que se vea.
Sí, tratar de visualizar cuál es la realidad. La realidad nuestra. Él es Claro, diputado por San José. claro. Exactamente. Sí. Vos sabés que hoy a la mañana, esto lo meto como una... Hoy a la mañana leí un informe del aumento del 105% de la tasa de intentos de homicidios en adolescentes en Uruguay. Con el tema de la pandemia. Sí, de suicidio. De suicidios. De suicidio, sí. ¿Qué dije yo? De homicidio. De suicidio, De suicidio, sí, sí. Exactamente. ¿Lo leíste? Ah, no ¿Lo lo viste? vi. Sí, lo vi. No lo vi. Sí. Realmente me alarmé. Sí. Es que claro, Es alarmante. porque Vio eso que hay tiene- consecuencias que esto tiene Sí, que no las sí, estamos sí. No mirando. las estamos mirando, Sabemos claro, cómo claro. va a terminar Claro, esta cuestión. claro. Exacto. Tiene ese componente también. Tremendo. Bueno, uno de los factores que pasa al que está enfermo con coronavirus es la soledad. La soledad. Sí. Es la soledad y la depresión que se siente en esos días. El encierro, la falta de salud. No, es muy difícil, es difícil. Muy complicado. Pero por eso insistimos que en esto hay que estar todos juntos y tenemos que salir todos juntos. Esperemos que en la primavera ya poder estar. Ojalá Con estemos un sin poco más de tapabocas, aire. estemos la burbuja inmunizada. Claro. Se supone que aquí si tuviéramos los 3 con la doble vacunación ya estaríamos sin tapabocas, supone que eso se va a Estoy poder. esperando. Aunque hay Usted ya informes, está, ¿no? Usted ya está. Ya estoy hace rato yo. Bien. Igual me sigo cuidando, ¿no? Pero estoy hace rato. Te veo poco activo, a ver si vamos a meternos en charla con No. Nico, porque hay un montón de temas. Yo tengo un montón de temas, la verdad. No. Tengo un tema que me Pero preocupa. ¿cómo está? No solo me preocupa, sino que Viernes, además. Hoy está como viernes, ¿no? ¿Yo? Sí. Estoy en Es modo viernes, me gusta. bien. Vaya. A mí me gustan los picos, el viernes y el lunes. El lunes me encanta. Sí. Para mí el lunes es el mejor día de la semana. Grande. ¿Te gusta el lunes? El lunes me Mirá, encanta. arrancás El lunes con me toda la encanta. fuerza Arranco ahí el la lunes. semana, Pero pregúntele, no, Sí, arranco me ha el lunes contagiado ese efecto además. con una vigorosidad Sí. tremenda. Nico, Impropia del uruguayo. No, pero Siga. bien. no, si hay algo que mueve a este país realmente, que mueve la economía de este país, son los combustibles. Sí. ¿Sí? Está comprobado. Los combustibles mueven la economía del país. Se viene hace tiempo alargando el aumento de los combustibles a nivel nacional. Ahora se dice que estaría pronto para julio. ¿Qué te Sí. sugiere eso? Vamos a ver, porque como vos decís, se viene hablando hace mucho tiempo. Si eso no está acompañado de otras medidas, es lo mismo. Por ejemplo. Es lo mismo. O sea, si en plena crisis nosotros aumentamos los combustibles, ¿qué pasa cuando aumentan los combustibles? Se encarecen ¿Qué los pasa? productos. Se encarecen encarece todos los todo. productos, por eso te digo, Vas mueve la al economía. almacén, Sí. Vas al almacén y vas a Deriva directamente en el precio del morrón. Claro. Vas a comprar menos. Entonces, nosotros creemos que estamos en situación. Esta es una situación totalmente extraordinaria. La de la pandemia, la situación sanitaria y la situación además la situación económica. Entonces, toda medida que se tome, si no se piensa, si no se toma medida en cómo va a afectar, y yo insisto, en los sectores más vulnerados, los más vulnerables, los más jodidos, los que más la sufren, nosotros tenemos que mirar ahí. No el Maya Oro. Está bien, el Maya Oro, para el presidente es que hablábamos hoy. Pero el Maya Oro tiene espalda. Yo no creo que el Maya Oro a las 2 de la mañana no pueda dormir porque no puede pagar el alquiler. Entonces, nosotros hoy necesitamos mirar por ello. Por el que está mal. Porque está mal. Sí. Y además de la pandemia, pregunto yo, como para salir hacia país otro sigue. lado, ¿no? Porque el país sigue. El país Y continúa, la actividad por el legislativa costado. uno imagina y quiere percibir que también. Porque Sí. está claro, este es el escenario. Sí. Pero Complejo. Lo que pasa Pero- es que esto es como que transversaliza todos los Ah, debates. todas las- totalmente. Todo lo que Y la opaca izquierda todo lo siempre demás. está, Sin duda. porque es como la coyuntura macro en la que está estamos. claro, además, por otra parte. O sea, es clarísimo que esta situación es absolutamente horizontal a toda la cuestión. Bobeamos un poco hablando de fútbol y uno imagina que el escenario del partido deportivamente hablando ayer con las tribunas llenas del Estadio Centenario Claro. seguramente hubiese sido diferente. Insisto, es contrafáctico, pero la sensación, digo Sí. también para graficar Sí, lo para graficarlo, horizontal claro. de Sí, la sí, sí. afectación en todas las actividades. Pero también, en buena medida, la responsabilidad de los legisladores, del gobierno y de la oposición son ir tirando líneas hacia el definitivo, el país que queremos tener mañana, pasado y dentro de 6 meses y un par de años también. ¿Cómo viene esa actividad legislativa, Nico?
viene muy cargada por muchas cosas. Mirá, te digo, en este momento ahora hay por Zoom una coordinación de bancada nuestra, que yo avisé que llegaba tarde porque iba a estar con ustedes, me había comprometido gracias por con estar. ustedes. Gracias por estar. Ahora salgo, me conecto ahí porque viene una agenda muy cargada. Viene la ley de medios, viene la rendición de cuentas. Nosotros ahora, yo integro la Comisión de Constitución y Códigos. Y en la Comisión de Constitución y Códigos del Frente Amplio pidió, a través de un proyecto de resolución, la remoción del diputado salteño. De Omar Esteves, por los dichos graves, por esto mismo que hablábamos de y además por la vinculación que tiene con el además eso se está investigando, la la vinculación que él tiene, aparentemente no tendría que haber votado lo que votó el fondo cítrico, pero bueno, los dichos creo que fueron lamentables. Que está mal, es una perla. Pero una perlita importante. Claro. Pero la afectación a la situación sanitaria. Sí, esa es la que. Yo dije acá. Por algún lado lo dije y lo sostengo. Hay que echarlo por tarado, ¿no? Totalmente. Bueno, perdón, ¿no? Hay un mecanismo por el cual se puede pedir la remoción del diputado por este tipo de conducta. Bueno, lleva todo un proceso que nosotros lo estamos iniciando en la Comisión de Constitución, que podrás imaginarte que es largo. Sí, claro. O sea, él tiene que ir a dar su versión, después van los trabajadores, y vamos a ver cómo desencadena, pero creo que fue bastante grave que un diputado del gobierno, con el esfuerzo que se está haciendo para salir de esta situación, para combatir la pandemia, se manifieste eso, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. De legisladores. Digo, este es un caso notorio manual, porque pero de alguna manera yo tengo la sensación que conforme van pasando los días, y ya son muchos los días en medio de esta pandemia, uno va conociendo este tipo de situaciones, de casos, de hechos vinculados lógicamente con las cuestiones laborales, de apretes a trabajadores para que no se hisopen o para que no canten. A ver, vamos al caso concreto. Aquí en San José ha habido situaciones en algún supermercado también donde se ha obligado a los funcionarios a trabajar. O sea, no han habido denuncias específicas, pero el caso ha saltado de la opinión pública. Han habido a nivel nacional. Acá estamos hablando de un legislador. Estamos hablando de un legislador. Y cómo a veces también hay que pasar el rasero y hay que escuchar todas las partes, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que voy es, a medida que vamos acumulando días, cansancio, afectación económica por la pandemia y un montón de cosas más, que no digo que esto sea atenuante, digo que hay un escenario que va cambiando. Hay cansancio. Hay más casos de estos que uno va conociendo, que uno repasa los titulares y ve que en Rivera un empresario le exigió a los trabajadores tal cosa. Después hay como un escenario que se va abriendo desde allí, desde esta. No tendría que pasar. Desde esta cuestión de la pérdida. Se pregona con el ejemplo. Claro. Se pregona con el ejemplo. Pero no hay lugar. Menos por parte de un legislador. No se puede. Está claro, yo no lo estoy poniendo como atenuante, digo, es. Si le estás pidiendo a Juancito que se quede en la casa el fin de semana. Ahí, claro. En este caso, sin duda, y en los otros casos también, hay que poner la atención ahí en virtud de que estas cosas empiezan a ser más públicas y frecuentes. Claro, pero por eso se ha ido reclamando durante todo este tiempo también que en los lugares de trabajo estén las condiciones las condiciones sanitarias, me refiero, para poder realizar ese trabajo, que se pueda mantener la distancia, el alcohol en gel, el uso del tapaboca en todos los lugares de trabajo. Porque si no, ¿quién termina pagando los platos rotos? El trabajador. ¿Quién termina con riesgo? El trabajador. Otra vez volvemos a lo mismo de siempre. ¿Quién paga los costos de la crisis? En este caso, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el empresario con su irresponsabilidad de poner en riesgo al trabajador? ¿O lo paga el trabajador que tiene que ir y obligado porque lo ponen en esa encrucijada? Totalmente. Si no voy a trabajar me despiden, pero yo necesito ir a trabajar, pero si hago la denuncia que me quedo sin trabajo. Son situaciones recontra. Totalmente. Complejas. Totalmente. Sin duda. Saliendo un poquito del tema de la pandemia, ahí vamos a volver porque hay mucha cosa para ir matizando y para ir, aparte siempre se hace una rica charla contigo. La semana pasada íbamos a tener la posibilidad de hablar con Andrade, porque nos iba a visitar aquí en los estudios y al final tuvo un contacto cercano, no sabemos cómo fue la situación. No vino. Dejó con las ganas, realmente. Creo que era la madre. Sí, la madre, después apareció, parece un caso que no sé, estaba por eso, parece. Y nos quedó una charla pendiente sobre el tema de la LUC.
confieso que no Hoy- estudiamos, nos hicimos un Hoy estudio. hoy tenemos conferencia de prensa. Hoy hay conferencia de prensa, Sí, exactamente. a la luz, y mañana hay una jornada de recolección. Exactamente. Digo, pero Sí. no voy a adelantar mucho más porque Sí. si vamos a ir a hacer la conferencia. Se prevé una jornada para el próximo sábado que te vimos muy activo Sí. en Twitter también con el tema. Sí, mañana. Si yo te dijera, porque la palabra convencimiento a veces suena un poco como demasiado agresiva, convencer a la gente. Tenés que convencer a la gente en este momento con Sí. 3 artículos, sin irte demasiado, explayarte demasiado, con 3 artículos que digan, yo tengo que firmar. Mira, te va a hacer más fácil ¿Sí? todavía. Porque, a ver, yo realmente Sí. creo que falta información de los dos Sí, lados. sí, Falta argumentación, por qué no hay que firmar, sí. y falta también información, por qué voy a firmar. Bien, ¿Qué pasa? Son una cantidad de artículos. Dentro de esos 135 artículos, sí. seguramente más del 50% de la población tiene muchos que no los vetaría. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Perfecto. El Pero- el paquete incluye los 135. Te lo voy a hacer más Sí. fácil, Pedro. Más sencillo. ¿Para qué se está juntando firmas ahora? Para llegar al referéndum. ¿Qué es el referéndum? En el referéndum se va a votar si vos estás de acuerdo con esos 135 artículos o no. ¿Qué es lo que decimos nosotros y qué es lo que yo digo? Hay que abrir ese debate para que haya información. Entonces mi pregunta es, yo te diría a vos, si te tengo que convencer Exacto, a vos, exacto. a vos, pero, digo, Pedro, ¿vos conocés los 135 artículos o lo que me vas a decir? No, No, generalmente la gente la mayoría claro, de la no lo gente no conoce. lo conoce. Claro. ¿Tenés dudas si eso es bueno para el país o no? Y me decís, sí, no lo conozco. ¿Tenés dudas si eso repercute de forma positiva en tu vida o de forma negativa? Sí, tengo dudas. Bueno, entonces firmá. ¿Firmá para qué? Para que se abra el debate y vos después tengas toda la información. Y con toda la información arriba de la mesa, vos después vas a poder votar si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Pero lo vas a poder votar con la información arriba de la mesa. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Que esa ley que modificó aspectos sustanciales se votó en el Parlamento en un tiempo muy reducido, sin el debate necesario, sin la información necesaria para la población. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo ahora es la firma para que se abra ese debate y que se defina de forma democrática con el voto de la gente. Entonces, aquel que tiene duda, no estoy diciendo que esté en contra, que tiene dudas de si esos 135 artículos son positivos o no son positivos, bueno, firmá. Y después votás. Después podés votar a favor o podés votar en contra. Pero es necesario que se informe, es necesario tener los elementos arriba de la mesa y es necesario abrir el debate para que todas las uruguayas y los uruguayos conozcan y conozcamos, o sea, qué es esa famosa ley de urgente consideración que modifica desde la seguridad, la educación, la vivienda, todo. Bueno, entonces eso hay que conversarlo, hay que vertir la información, hay que discutirlo y después cada uno con esa información Toma la decisión. toma la decisión. Yo creo que ha Ese faltado es el planteo. información, ha faltado debate, ha faltado Por eso, entonces, Bueno, la argumento de ambas partes. Sin duda que ha pero faltado. la firma es para abrir el debate. Es para abrir el debate. Para que Bien. se manifiesten los que están a favor y los que están en El contra. plazo es julio, ¿no? Julio. Julio, sí. Y eventualmente si llegan a las firmas, ¿cuándo es la convocatoria? Creo que son 90 días. 90 días. Creo que en noviembre, me Sí, parece. sí, no sé, Octubre, noviembre, sí. creo que sí. Sí, es un gran tema, porque aparte hay un desconocimiento de la gente importante. Soy honesto, nosotros teníamos también el mismo conocimiento. La semana pasada, antes de arreglar Sí, y además la tiene entrevista esta- con Andrade, tiene tuvimos que esta- estudiarnos un poco, porque no Pero, lo tenía. tiene esta pero dificultad. nos pasó a nosotros, y yo te digo, cuando a nosotros nos llegó la ley de urgente consideración a los despachos, y yo ponía el ejemplo para era como una guía telefónica. Claro, sí, sí, totalmente. Esta es una guía telefónica. Entonces, claro, o sea, a la hora de estudiar vos tenés que dividirte los temas, dividir los capítulos. Bueno, o cada uno estudia un tema porque era imposible abarcar todo eso. Sí, lo que pasa es que también dentro Sí, de es muy ese difícil paquete, también. esa guía de Antel, hay cosas trascendentes, Todo importantes. muy Cambios trascendente. de timón. Muy Claro, trascendente. claro. Sí, y el intento de que por otra parte es muy difícil además. Fue un debate muy intenso que se registró también entre los propios colectivos que hoy integran la Comisión Nacional de Pro Referéndum, que es esto de
ver efectivamente cuáles son los artículos que uno pretende derogar. ¿Por qué digo esto? Porque el asunto es que se derogan todos o ninguno, en cualquier caso. Sí, claro. Y capaz que de los Claro. 135... Hay algunos que no... Hay algunos ahí que va, yo no a quiero eso derogar. iba, a Y eso iba. es una dificultad extra, Sí, ¿no? sí, estamos de ¿No es acuerdo. una Sí. dificultad extra eso? Sí, bueno, una de las mayores dificultades que hubo fue ponerse de acuerdo en cuáles eran ¿En los cuáles eran los artículos? que se iban a derogar. Eso es una realidad, por eso se demoró tanto en empezar el proceso de juntar firmas, porque Sí, había que pasar había el que cernidor ahí. Claro. Claro. Es más, hubieron artículos de la ley de urgente consideración que nosotros votamos a favor. La creación del Ministerio de Ambiente, Ujú. Está allí. por ejemplo. O sea, que Claro. estaban ahí, nosotros lo votamos a favor. Claro. Con nuestras salvedades, Sí, pero, sí. pero lo votamos a favor. Se hizo un trabajo en el Parlamento que del proyecto original que entró al Parlamento y del cual salió, se lograron sacar artículos que para nosotros eran importantes que salieran. Ujú. Y se logró en ese trabajo. Sí, hubo también un en ese trabajo legislativo. parlamentario. No es que todo el mundo O sea, se lavó las manos. no, pero hubo un trabajo muy pero fue muy un profundo. trabajo, Había poco pero- tiempo, pero fue un trabajo muy profundo Claro. y muy arduo, ¿no? Extremadamente arduo. Eran jornadas, ya tanto en diputados como en el Senado, que empezaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 10 de la noche, todos No, los días, lo durante tengo los claro. 45 días. Fue un trabajo muy intenso. ¿Cómo vieron la Con recolección? grupos de asesores, con los legisladores, fue muy intenso. ¿Cómo vieron la recolección? Insisto, va a haber una conferencia en un rato solamente. Vamos Sí, a estar hablando va a un haber titular solamente. ¿Qué la sensación tiene? conferencia. Porque- Yo creo que estamos en el último empujón, Ujú. que estamos cerca. O sea, los compañeros y compañeras de la Comisión Pro Referéndum, que son los que vienen haciendo la cotidiana, el seguimiento, están con una visión muy, muy optimista. Yo ahora, después en la tarde, tengo una reunión también con ellos para conversar un poquito de estos temas y para ver cómo viene la jornada de mañana, que espero que el tiempo nos acompañe, Ujú. porque ya los estaba escuchando. Sí, sí, Desde se que prevé está- lluvia para fin de El el semana. pronóstico No es bueno, meteorológico, No es bueno el pronóstico. pero bueno. Nico, entonces, ¿tenemos el móvil? No. Una más podemos hacer. Entre muchas cosas que para conversar, lo mencionaste ahí al pasar y me gustaría tener una charla más extendida sobre el tema de la ley de medios, que es un tema trascendente, que se viene tratando y que, en cierta forma, por lo que pudimos ver allí, no sé si la palabra le quita potestades a Antel, en realidad, o le abstrae algunas cositas que Antel tenía como... Sí, mira, es un tema realmente bastante complejo. Habían artículos que en principio habían estado en la ley de urgente consideración y se lograron Sí, sacar, sí, después sí. para la ley de medios. Eso podíamos hacer un programa Programa entero, sobre claro, eso. claro, Fue claro. fue lo que abrió el debate también con el informe de la Deutsche De la Deutsche Welle, Welle. respecto a la libertad de expresión. Ahí hay muchas cosas que refieren a la libertad de expresión, también a la concentración de los medios en pocas pocas personas. personas. Hay mucha cosa ahí que incluso no se ha apurado, la ley de medios no ha entrado todavía porque hay diferencias dentro del propio gobierno. Sí, la propia Claro, coalición. claro, Dentro de la sí, propia sí, coalición. sí, exactamente. Claro, porque hay temas. Eh, Digo, y te invito además, Nico, a seguir trabajando en la posibilidad de tener un programa específico de esto. No es porque nos impacta directamente, es porque es un tema que yo considero trascendente. Pero también las dificultades están en que no solamente hay cuestiones operativas que hay que analizar en cuanto al funcionamiento de los medios, sino también hay cuestiones filosóficas muy importantes. Sí, Yo claro, sigo claro, siendo claro, un claro. utópico y sigo pensando como el expresidente de la República que la mejor ley de medios es la que no existe. Eso es lo que creo yo, desde mi Sí. visión. Yo no sé si no existe. naif O existe y hay que de la modificarla. realidad, ¿verdad? Desde, O existe y hay que una modificarla. visión, desde dónde me quiero parar yo, Sí. o de cuál sería mi mundo ideal, no necesito una ley de medios. Ahora, también entiendo que hay cuestiones operativas de la realidad que se nos enrostran cotidianamente que hay que atender con normativa. No soy ningún necio en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el abanico de situaciones y de miradas es tan amplio, tan difuso, que amerita un debate serio, profundo, prolongado, abierto, amplio, porque es un tema trascendente. Sí, Y claro, porque, vamos a insisto, uno puede buscar ejemplos y cuestiones casuísticas en el cotidiano de los medios de comunicación, de cómo informan, de hacia dónde informan, de cuál es la intencionalidad y todo lo demás,
Pero también hay una cuestión filosófica, ideológica, hay una cuestión de principios, del valor de la libertad, que también se enmarca en un libro. Yo no sé si tenemos tiempo de hacer un impasse con Nico, ¿puede ser? ¿O está muy apurado, tenemos que despedirte? No, si apenas unos tiene una minutitos más. coordinación de bancada. Apenas unos